o en este caso, ¿verdad? El leproso que se acercó a Jesús. ¿Cuántos tienen Biblia aquí, verdad? Levanten la mano los evangélicos que trajeron Biblia. Ok, ninguno trajo Biblia. Vamos a orar para que Dios o los convierta o les regale la Biblia. El libro de Mateo, capítulo 8, en el versículo 9. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Descendió Jesús del monte o de la montaña, le seguía mucha gente. ¿Cuántas personas le seguían a Jesús? Mucha gente, ¿verdad? Pero, dice, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Okay? Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: si quiero, se limpia. Él tomó un riesgo basado en la fe de que Jesús lo pudiera sanar. Él no fue motivado por la emoción, sino por la fe. ¿Ok? Entendiendo de que el leproso, pues, ya era una persona inmunda en el tiempo de Jesús y nadie se le podía acercar a él. Así que como nadie se le podía acercar a él, pregunto, ¿quién debía acercarse a Jesús? Él, ¿verdad? Él tenía que tomar el riesgo de ser rechazado por la gente, quizá también rechazado por el mismo Jesús. Jesús le dijera: no vale, ¿qué pasa, chico? Fuera de aquí, te quiero limpiar, quédate así como estás. Pero él dijo: no, yo voy a tomar el riesgo de acercarme a Jesús y ver si Jesús me puede sanar. Y le dijo: si quieres. Él no le dijo: si puedes, porque él tenía el poder para hacerlo. Pero si quieres, puedes hacerlo. Jesús dijo: si quiero. Al instante su lepra desapareció. La historia de este hombre fuera sido diferente, ¿cierto? Si él se queda tranquilo con su condición, con su enfermedad, ¿sí? Después, busca conmigo Mateo capítulo 8, versículo 5, en su tablet, en su teléfono. Dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Pregunto, ¿quién fue Jesús? A ver. El centurión. ¿Quién fue Jesús? El centurión. A Jesús. Ahora el centurión también va a Jesús. No fue que Jesús lo buscó, fue que el centurión buscó a Jesús. ¿Ok? Dice, rogándole. No fue que le exigió, no fue que lo obligó, sino que le rogó. Dijo, le rogó que por favor, si podría sanar a su hija. ¿Ok? Y dice, yo soy un hombre bajo autoridad, y yo le digo a mi siervo, haz esto y lo hace, ve aquí y va. Y Jesús le dice, pero bueno, pero yo puedo ir. No, envía tú la palabra y ella va a sanar. Y dijo, wow, no he hallado tanta fe en toda esta ciudad como la de este hombre. Y al instante, su hija fue sana. Él tomó un riesgo. Él fue a Jesús. Él le suplicó a Jesús, le rogó a Jesús, movido por la fe. No fue movido por un capricho, no fue movido por un impulso, fue movido por la fe. ¿Ok? Así que cuando ese riesgo que tú y yo vamos a tomar es movido por la fe, lo más probable es que Dios responda a ese riesgo. Porque lo que Dios realmente no está valorando es el riesgo en sí, sino la fe que nos movió a tomar ese riesgo. Hay otro ejemplo, el paralítico y sus amigos. Lo han leído en Mateo capítulo 9.
está la historia de unos amigos que abrieron un hueco, ¿sí? En una azotea, en una casa, y dice la Biblia que bajaron allí a Jesús, a ese amigo, en cuerdas, y hicieron todo lo posible para que Jesús pudiera hacer algo por su amigo. Tomaron el riesgo de dañar la azotea, de dañar el techo, y aún así ellos dijeron, yo sé que si Jesús ora por él, si Jesús lo toca, si Jesús lo ve, mi amigo o nuestro amigo puede ser sano. Una vez más, ¿qué fue lo que movió a estos amigos a llevarlo a Jesús? La fe. Pero esa fe les llevó a tomar riesgos. ¿Ok? No sabemos si el lugar estaba muy lleno y era imposible meterlo, pero ellos dijeron que lo mejor era abrir un boquete, sabiendo de que abrir ese hueco le implicaría un problema, no, porque estaban en una propiedad privada, una casa que no era de ellos, lo mejor era que tendría que después reparar el techo, ¿cierto? Sin embargo, ellos tomaron el riesgo y abrieron el boquete, llevaron a su amigo Jesús, y Jesús sanó a este joven enfermo. Y así podemos leer otras historias. La mujer con el flujo de sangre, de hemorragia, una mujer con flujo de sangre. Imagínense que la mujer su menstruación puede ser 3, 4, ¿no? 5 días. Imagínate tener más de 30 años con un derrame de sangre. O sea, es algo muy difícil de llevar. Esta mujer tomó un riesgo de meterse entre la multitud, ¿ok? De ser quizás empujada o al darse cuenta de que era una mujer inmunda, de ser apedreada o de ser rechazada, ella tomó el riesgo de meterse en la multitud y llegar a Jesús. Porque cuando ese riesgo es movido por la fe, Dios responde. Cuando yo tomo riesgo, entendiendo de que lo que me mueve a hacerlo es la fe. Se llama la parábola de los talentos. Levanta la mano que aquí ha leído la parábola de los talentos. Amén. En esta parábola vemos claramente que el jefe o el dueño de esta empresa, Jesús hace la comparación, haciendo el ejemplo de estos hombres que recibieron unos talentos. Uno recibió 5, otro recibió ¿cuánto? 2, ¿no? 2 talentos. Vamos a leerlo aquí. Dice, después de mucho tiempo, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, en este caso su dinero. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro dio 1 talento. ¿Sí? Y dice que cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con esos 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos, pero el que había recibido 1, ustedes saben qué hizo, ¿no? Lo escondió, fue y cavó y lo escondió. Después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos, arreglando cuentas con ellos, le preguntó al que había recibido 5 talentos, y este trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos más. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y la historia continúa diciendo que el que le dio 2 también fue y ganó 2 más. Pero el que recibió 1 lo escondió, y
¿Qué respondió? Es que tuve miedo y lo escondí. Y el siervo, el jefe le respondió, o el señor le respondió: eres un siervo malo y negligente. Tú no sabes que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y déselo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y él tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bueno, ustedes ya saben la historia. Esta historia habla de que el jefe le da a cada uno un bien, un recurso, y la manera como cada uno respondió a lo que se le fue dado, recibió un elogio o una reprimenda en el caso del siervo malo. Lo que este hombre valoró fue que ellos tuvieron la fe de multiplicar, ¿ok? De invertir, de hacer algo con lo que se les dio. Tomaron el riesgo de que, no, bien podrían haberlo perdido todo, porque quizás el negocio se les caía, el negocio no les iba a dar lo que ellos esperaban, pero ellos tomaron el riesgo y se les multiplicó. Igual el que tomó 2 talentos, tomó el riesgo, lo invirtió y lo multiplicó. Pero el que no hizo nada, ¿sí?, es el ejemplo de una persona perezosa, una persona que no toma riesgos, simplemente lo esconde. Ahora, ¿qué nos lleva a esta reflexión? Bueno, sencillamente lo que Dios valora de nosotros es la fidelidad y la fe. Él sabe cuál es nuestra capacidad. De hecho, lo dice el pasaje, que Él le dio a cada uno conforme a su capacidad. Cada quien, según su capacidad y su recurso, tomó el riesgo y lo multiplicó. ¿Saben cuál es el problema de nosotros los cristianos? Es que nosotros llegamos a un punto donde nuestra vida se vuelve muy confort, una vida muy pasiva, en la que ya no tomamos riesgos. ¿Por qué? Porque sabemos que, o mejor dicho, le tenemos miedo a lo desconocido o a perder quizás eso que vamos a hacer. Por eso que en el mundo económico, en el mundo empresarial, vemos muy pocos cristianos. Porque en lugar de ser nosotros los primeros en dar el ejemplo al mundo de cómo se debe hacer negocio, de cómo se debe hacer riquezas, muchas veces comparan al evangélico o al cristiano como una persona pobre, mediocre, una persona que no asume riesgos, ¿no? Por eso que lo que yo quiero, muchachos, hoy, que se lleven en esta tarde, es que los riesgos que se asumen con fe tienen resultados increíbles. La mayoría de las cosas que, voy a hablar de mi padre, que mi padre alcanzó en esta tierra, fue porque tomó riesgos. Era una persona que actuaba no por impulso, no por emoción, sino por fe. Y en base a esa fe, él tomaba riesgos. Y uno de los riesgos que él tomó, de los muchos que él tomó por la obra del Señor, ¿ok?, es que vendía su carro, el carro en el que él se movilizaba con su familia, con sus hijos. Él lo vendía y decía, bueno, no importa, yo voy a vender este carro, pero yo sé que este carro voy a poder comprar el terreno, voy a poder comprar herramientas, materiales. Obviamente, esos riesgos traen ciertos desafíos, porque, pregunto, ¿quién de ustedes va a vender su casa y decir, voy a vender mi casa para dárselo a la iglesia? Ese tipo de riesgos muy poco lo hacemos. O quién va a decir, voy a vender mi teléfono, mi iPhone 17 Pro Max para comprar otra corneta o porque vamos a hacer tal actividad.
Mucha gente dice, no, mi hijo, ¿sabes lo que me costó a mí comprar ese teléfono? En el caso de mi padre, quizás, ¿sabes cuántos negocios? Porque él no era una persona empresario, sino que él era comerciante. ¿Sabes cuántos negocios y necesidad quizás tuvo que pasar para comprar ese carro para después venderlo? Todos decimos, no, ya va, un momento, yo no voy a tomar ese riesgo. Pero cuando se trata de la obra de Dios, cuando lo que te mueve es la fidelidad a Dios, la fe a Dios, tú estás dispuesto a tomar ese riesgo. Abraham perdió todo. Dice la Biblia que Abraham dejó su tierra, su parentela, su ganado, su riqueza, su comodidad. ¿Ok? Me imagino a Abraham en su oficina, simplemente administrando recursos, simplemente disfrutando de los placeres. Pero cuando Dios le dice, sal de tu tierra, eso tambaleó a Abraham, como cualquier persona, ¿no? Sal de tu tierra, pero, o sea, pero ¿por qué si yo estoy tan cómodo aquí? Tengo todo lo que necesito, tengo riquezas, tengo ganado, tengo todo lo que yo quiero. ¿Para qué necesitas que me vaya? Porque dice, porque te voy a bendecir. Porque ya yo tengo todo lo que necesito. No, hay algo más. Toma el riesgo de salir de tu tierra, deja tu parentela, a la tierra que yo te voy a enviar. Seamos honestos. Si ustedes llegan a un punto donde ya no necesitan trabajar, sino que con tomar el teléfono les llega el delivery de lo que tú quieras. Pregunto, ¿tú te vas de tu tierra? ¿Saldrías de esa comodidad? ¿De ese placer? No. Pero Abraham lo hizo. Y dice, a la tierra que yo te mostraré, o sea, que todavía no tenía el GPS claro. Todavía no sabía a dónde. Él dice, te lo voy a mostrar en el camino. Wow. Por eso que Abraham es contado como el padre de la fe. Porque aún sin saber claro el plano, sin saber claro hacia dónde iba, él tomó el riesgo de obedecer a Dios. Ahora miren, en este siglo que estamos, en esta era que estamos en una era en la que buscar cada vez más la facilidad está a pedir de boca. O sea, la facilidad es de que haya lo menos posible una acción o algo que requiera mucho esfuerzo. Por ejemplo, en Corea del Sur, si no me equivoco, los bombillos se prenden solamente con sentir tu calor. Se prenden. Y al dejar de sentir tu calor, se apaga. Ya no tienes que tú llevarle el dedo al apagador y prender y apagar. Solo con pasar, tú te das cuenta de que el bombillo se apaga. ¿Sí? Y cada vez más nosotros estamos buscando la manera de tener todo más fácil. Y no es que esté malo, ¿ok? Porque si te pones ahí a la época de tu abuela, el desayuno empezaba a las 3 de la mañana. De moler el maíz, primero de cosecharlo, de molerlo, de no sé qué, de procesarlo. Ya cuando se hacían las 8 de la mañana llevabas 4 horas haciendo una masa. Ahora tú la puedes hacer instantáneamente, 3 minutos para irse a la masa. ¿Sí? Entonces estamos en una generación que no quiere, o mejor dicho, que le tiene miedo a tomar riesgos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan acostumbrados, tan acomodados, tan en confort, que no tomamos riesgos. Por ejemplo, voy a poner un poco más en concreto. Ustedes tienen un trabajo estable, están cómodos, están tranquilos, y les llega una oferta diferente, una oferta, ¿cómo te digo? Una oferta atractiva. Y te dice, mira, vas a ganar mucho más de lo que ganabas antes, vas a tener un poco más de libertad, vas a poder manejar mejor esto, vas a poder gozar de estos beneficios. Pregunto, ¿quiénes tomarían el riesgo de abandonar ese antiguo trabajo para tomar un nuevo? ¿Cierto que no? Porque nosotros evaluamos los posibles pro, ¿verdad? Y contra de esa decisión. Y decimos, no, pero ya va. Tengo la seguridad, tengo la tranquilidad,
voy a tomar un riesgo y si no se me da la cosa. Por eso yo te voy a dar aquí hoy unos tips de cuándo no tomar riesgos. Apúntalo ahí en tu mente, porque sé que muchos no traen lápiz, cuaderno. No debes tomar riesgos cuando las consecuencias son irreversibles. Cuando las consecuencias son irreversibles. Ustedes saben cuáles riesgos se deben tomar y que las consecuencias son irreversibles. ¿Okay? Cuando no tienes la información clara o completa. Y cuando está en juego tu bienestar. ¿Sí? Trata de evitar a todo costo cuando la pérdida es irreparable. Cuando vas a perder todo. ¿Sí? Sobre todo cuando se hacen negocios con personas que no estás completamente segura, no estás clara viendo la información. No arriesgues tu salud física, tu estabilidad mental o lo único que tienes para subsistir. Le llamo la historia de Pelé, de cuántas veces este hombre perdió miles de millones de dólares por tomar riesgo en negocios que no estaba bien claro y siempre terminaba perdiendo todo. Porque no evaluaba bien las cosas. Segundo, cuando hay falta de datos básicos, no decidas a ciegas si no investigaste lo suficiente o no entiendes bien el problema. Número 3, ausencia de red de apoyo. No des un salto grande si no cuentas con un fondo de dinero o personas que te ayuden a sostener una caída grave. Hace poco vi un video, no sé si ustedes lo llegaron a ver. Sé que ustedes son chavos muy ocupados, no da tiempo de hacer esas cosas. Una mujer que lanzaron al vacío creyendo que la persona le habían asegurado y resulta de que la persona la lanzaron sin la protección y sin el cuidado necesario. ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué sucede? Que muchas veces así hace mucha gente. Toman decisiones o dan un salto grande sin asegurarse bien del riesgo que pueden tomar o de las consecuencias de que eso puede traer. Por ejemplo, los jóvenes, en esa calentura, en ese asunto de que tienen un rollo con su mamá, dicen, me voy de la casa. ¿Y qué pasa? Mamá, permiso, ¿me dejas entrar? Casi siempre pasa así. Cuando no tomas bien el riesgo, no des un salto si no estás asegurado, si no estás completamente asegurado. Una motivación incorrecta, no te arriesgues solo por orgullo. Mire, yo me he convertido en un catador de estafadores o de gente que me quieren embromar, ¿sabes? Y yo ya percibo la cosa, yo ya huelo la situación y yo digo, no, me va. Ya me he pasado varias veces, ¿no? Pero me tocó perder por las malas. Pero muchas veces, casi siempre, no me equivoco. Así que no tomes decisiones por orgullo, por enojo o solo por impresionar. A ver. Esas 4 cosas son importantes que las tomes en cuenta. Repito, cuando la pérdida es irreversible, cuando tienes falta de datos básicos, cuando hay ausencia de red de apoyo y cuando hay una motivación incorrecta. Por eso que ahora el tomar riesgo a la luz de la palabra nos lleva a nosotros a reflexionar. Señor, este paso que voy a dar, esta decisión que voy a tomar, realmente la aprueba Jesús. Lo que pasa es que nosotros primero damos el paso, tomamos la decisión y de último es que vamos a decirle a Dios el problema. Y por eso es que siempre fracasamos. Cuando
cuando Adán recibió la instrucción de parte de Dios de no comer el árbol del fruto, ¿qué fue lo que le faltó a Adán? Tomar en cuenta lo que Dios ya le había dicho. Él tomó el riesgo de comer del fruto sin saber realmente qué fruto se estaba comiendo. Él creyó más en la palabra de su mujer o en el consejo de su mujer más que en lo que Dios le había dicho. Y por eso muchas veces, siguiendo el consejo quizás de tu amiga, de tu esposa, de tu mamá, toma decisiones, ¿verdad? Sin comprobar realmente si eso es de Dios o no es de Dios. Y por eso que ahora la consecuencia de Adán fue, ¿cuál fue la consecuencia de Adán? ¿Cuál fue? ¿Qué produjo el pecado de Adán? La separación. Y que saliera del Edén. Salió del Edén, salió del jardín. De los privilegios. Del propósito. Entonces mira, ¿cuándo tomar riesgos? Cuando realmente esa decisión es algo que beneficia, algo que trae bendición, ¿no? Por eso que miren, muchachos, yo quiero que ustedes lleven esto hoy de parte de Dios. Es importante que tú y yo hoy en este tiempo tomemos el riesgo de ser diferentes. ¿Qué tal si nosotros, en lugar de hacer las cosas como todo el mundo las hace, tomamos el riesgo de ser diferentes? Tomamos el riesgo de actuar por fe, de que demos una milla extra para Dios y no nos quedemos conformes nada más con lo que tenemos o con lo que estamos, ¿sí? La mayoría de las veces que una relación se da, hablando de noviazgo, de pareja, la mayoría de las veces se da cuando uno actúa, cuando uno da el primer paso, ¿sí? Escuchaba un pastor que se casó a los 48 años y dice, yo pensé que me iba a quedar forrando Biblia. Yo pensé que me iba a quedar forrando Biblia, pero no. A los 48 años conocí una colombiana y me casé. Y como siempre le digo a un hermano por ahí, si tú no tienes el don de continencia, tranquilo que te vas a casar. Pero ¿qué pasa? Si tú no tomas el riesgo, no das el primer paso, nada va a suceder. Ahora, evalúa esas 4 cosas que no debes hacer a la hora de tomar un riesgo. Muchachos, ustedes están en una edad en la que si ustedes no arriesgan muchas veces cosas, cuando tengan cierta edad, se van a lamentar. Y van a decir, ¿por qué no tomé esa decisión? ¿Por qué decidí soportar esto? ¿Por qué no tuve el valor de asumir ese papel o de tomar esa decisión? Miren, estamos en una edad muy crucial. Digo estamos porque todavía yo tengo que tomar algunos riesgos. Y uno de los riesgos que he tomado es de poder levantar junto a mi esposa una iglesia diferente. El riesgo de que mucha gente nos vea como que raro. Ustedes están, no sé, desenfocados. Pero cuando yo escucho gente que habla el mismo lenguaje que yo digo, no soy el único loco, ¿vale? No soy el único loco. Voy por buen camino. Hace años tuve la oportunidad de dirigir un equipo de jóvenes en la iglesia y tomé el riesgo de hacer un campamento, creo que mi esposa una vez lo dijo, de hacer un campamento con jóvenes inconversos. Nunca se había hecho. Siempre se hacía para los jóvenes de la iglesia. Y un día dije, ¿qué tal si en lugar de jóvenes cristianos, seamos jóvenes inconversos? Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de locuras que pasó, de desastres que hubo. Pero el riesgo fue de que quizás uno de esos muchachos conozca a Jesús. ¿Y saben qué? No fueron 1 ni 2, fueron muchos. Y conocemos chicos que aún son cristianos. Si yo no tomo ese riesgo,
quizás nunca ellos hubiesen conocido a Jesús. He tomado también riesgos que me han costado caro, como una vez que me tocó cambiar, no evalué la fe, sino por la emoción, por el impulso. Y así, también compré otro carro, mi esposa me decía, no lo compre, y yo lo compré. Y también tuvo mi chasco ahí. Pero uno aprende cuando los riesgos son necesarios y cuando no. Pero el no tomar riesgos, muchachos, nos lleva a que llevemos una vida monótona, una vida simple. Hay que tomar riesgos, sobre todo si es para la obra de Dios. Si Dios nos dice, entrega el carro, yo lo entrego. Si Dios me dice, vende esto, yo lo vendo, porque si es algo que es movido por la fe, sé que es algo que va a bendecir al cuerpo de Cristo, ¿por qué no lo hacemos? Yo quiero que ustedes se pongan sobre sus pies en esta tarde y que hoy le pueda decir al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, yo quiero que me guíes, me enseñes. Dios, yo quiero ser una persona diferente, exitosa. Yo quiero lograr cosas en esta vida. Yo quiero alcanzar, Dios mío, esos objetivos, esas metas, Señor, que yo me propuse cuando era un niño o era un adolescente, Señor. Pero dile, quizás no he tomado esos riesgos porque me falta la fe. Me falta esa fe, esa confianza en ti, Señor. Padre, yo te pido hoy, Dios mío, que ayudes a que estos jóvenes que están aquí, Señor, sepan, Dios mío, como lo hicieron estos hombres que fueron entregados 5 talentos, Señor. Así como esta mujer del flujo de sangre, así como el centurión, así como el leproso, y así como tantas personas, Señor, que tomaron un riesgo y recibieron una bendición, recibieron un resultado, Señor. Su vida cambió después de haber tomado esa decisión. Te pido, Señor, que ayudes a que estos jóvenes sepan y entiendan, Señor, que las decisiones que toman hoy afectará su futuro, Señor. Porque la consecuencia de tu futuro es lo que tú decidas hoy en el presente. Quizás te ha tocado aprender con lágrimas, con dolor, el tomar decisiones quizás fuera de la voluntad de Dios o sin evaluar los pros y los contras. Pero eso es parte de la vida, aprender, también de los errores se aprende. Como dice John Maxwell, a veces se gana y a veces se aprende. A mi esposa, a mí nos ha tocado aprender con golpes, con situaciones difíciles, pero nunca hemos dejado de tomar riesgos. Y yo sé que este tiempo, muchachos, ustedes tienen que tomar riesgos, sobre todo cuando es para la obra de Dios. Y cuando ese riesgo que vas a tomar va a ser de bendición, va a ser significativo para tu vida. No postergues el estudio, no postergues el prepararte, no postergues el educarte, el pensar en tener algo mucho mayor de lo que tienes ahora, porque eso se llama conformismo. No seas conformista, no te conformes solo con lo que tienes. Tú puedes dar más, tú puedes lograr más, porque Dios te ha llamado para ser exitoso, para ser bendecido. Dios te ha escogido para brillar. Dios te ha escogido para ser ejemplo. A nosotros nos ha tocado una época difícil. Ustedes han tocado una época difícil, pandemia y las crisis y todo lo que ha vivido el país económicamente hablando no ha sido fácil. Nos ha tocado sacar nuestras carreras con sacrificio, madrugando, esforzándonos, pero de eso se trata, muchachos. Yo quiero que tú le digas hoy a tu corazón, ya basta de pereza,
Ya basta de tranquilidad y de conformismo. Vamos por más. Aprovecha tu tiempo, aprovecha la juventud, como lo dice la Biblia, antes que vengan los días malos, en que no tengas en ellos contentamiento. Y llegarán los achaques, llegarán los dolores, ya no tendrás la fuerza, la energía de pararte, de hacer las cosas. Es tiempo de que actives el don que hay en ti. Amén. Es tiempo de que actives lo que Dios te ha dado. Deja la pasividad y deja el conformismo y activa eso que Dios te ha dado. Y verás cómo tu vida y tu generación van a ser impactadas de una manera sobrenatural. Amén. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso Amén. al Espíritu Santo en esta hora. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Creo que lleven una tarea. Aparte de que se compren una Biblia, aparte de que descarguen una Biblia en su teléfono, o que compren una, es muy caro. Yo quiero que ustedes estudien, indaguen un poquito sobre la vida de Esther. ¿Qué riesgo, llévense esta pregunta, qué riesgo tomó Esther para poder bendecir, para poder traer un beneficio a su pueblo? ¿Qué riesgo tomó esto como mujer en una época en la que la mujer, sabe, era muy rechazada? Yo quiero que ustedes hoy, mañana, cuando tengan el tiempo, vayan a su Biblia, lean el libro de Esther y vean qué riesgo tuvo que tomar esta mujer para poder traer una bendición no solamente a ella. Ella tomó un riesgo por su país, por su nación. Yo creo que ustedes analicen eso y lo mediten, ¿no? Y lo puedan internalizar y lo puedan aplicar. Como ustedes, como esta mujer lo hizo, ustedes también pueden tomar riesgos que bendigan no solamente sus vidas, sino que bendigan un país completamente.